Daniel capítulo número 9 y leemos desde el versículo 24. Daniel 9, 24, donde nos dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿no? Para terminar la prevaricación, esto es muy importante, sí, o sea, el propósito de esto, terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a dirigirnos al Señor en oración una vez más en reverencia. Por favor, Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias en primera instancia, Señor, por habernos adoptado como hijos tuyos a través de la fe en Cristo Jesús, por habernos brindado el privilegio, Señor, de poder ser llamado tu pueblo, miembros de tus iglesias. Señor, gracias te damos siempre por Jesucristo y por este momento en que nos permites reunirnos, no solo con el propósito de saber más, sino muchísimo más, valga la redundancia, Señor, con el propósito de alabarte y de adorarte a través de ello. Bendice este momento. Perdónanos, Señor, de todos y cada uno de nuestros pecados, de las cosas que permitimos, Señor, nos distraigan, y que ojalá comprendamos que no solo este momento, sino toda la vida debe ser respecto a tenerte a ti, Señor, presente en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, porque tú eres Señor. Padre, guíanos con tu Santo Espíritu en esta ocasión, también con el propósito de que te alabemos a través del estudio de tu palabra, y que tú, Señor, nos hagas comprender aquellas cosas que tú quieres entendamos. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Muy bien, ya nosotros habíamos considerado y habíamos estudiado a lo relacionado hasta el versículo 25, ¿correcto? Sí, donde se hablan de las 7 semanas y 62 semanas de un total de 70, y que al final del versículo 21 se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que eso es lo que ocurrió cuando Ciro, ¿no?, primero envía al pueblo de Israel de regreso hacia su tierra para edificar templo.
pero con el tiempo también Artaxerxes, ¿no? Llega a enviar a Nehemías de regreso y da también órdenes de que se construyan los muros de la ciudad, lo cual se hizo en tiempos muy difíciles, muy angustiosos. Pero mire lo que dice en el versículo 26, que es donde deseo prestemos atención en esta ocasión. Y después de las 62 semanas, ¿no? O sea, aquí ya no está incluyendo las 7 semanas primeras, simplemente está diciendo después de las 62 semanas. No hay cambio al respecto, simplemente, repito, no menciona las 7 semanas primeras, solo menciona lo que va a ocurrir después de las 62 semanas, ¿sí? Dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, hablemos un poquitito de esto. Bien, es increíble los detalles que estas revelaciones brindan, que estas profecías brindan, porque se nos ha dicho cuándo es que, por ejemplo, se acaba la semana número 69, ¿verdad? De la última de las 62, pero si agregamos las 7 primeras sería 69. Se nos dice, ¿no? Cuando el Mesías príncipe, sí, esté en su ministerio, ese será el fin de la semana número 69. Pero también nos dice después, o sea, lo que ocurre acá no está dentro de las semanas 69, ¿sí? No está dentro, sino después, ¿sí? Que tampoco podemos nosotros decir pasó mucho tiempo después, ¿no? Si no estamos hablando quizás hasta de días nada más. Pero lo que ocurre allí es casualmente lo siguiente: se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Cuando hablamos de el Mesías, estamos refiriéndonos al ungido, al Cristo, ¿sí? En este caso a Jesús. Pero se nos dice dos cosas acá. Número uno, ¿sí? La palabra quitará es una palabra fuerte, es una palabra violenta, es una palabra que expresa mucho maltrato, o podría expresar mucho maltrato. Y ciertamente a Jesús se le maltrató muchísimo. Pero algo interesante también de esta palabra es que en ocasiones se ha utilizado esta palabra con el propósito de referirse a pactos, ¿no? Que a través del sacrificio de animales se hacían, o el derramamiento de sangre, en todo caso, a través del derramamiento de sangre de animales, claro está, se realizaban, ¿sí? Pactos. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando, o la idea es esta, ¿no? La idea más o menos va por lo que ocurrió con Abraham cuando se le presentó, dice, ¿no? El ángel de Jehová, que por lo general se refiere a Dios, una teofanía, y aún antes de tener a hijo, hace el pacto con Abraham y le pide que mate animales, ¿verdad? Y Abraham entra como en un sueño y después en el sueño ve que los animales estaban, ¿no? Situados, muertos ya o sacrificados en dos hileras, por así decirlo, dos filas, y que por en medio pasaba un humo, ¿no? Un humo existía. Bueno, en ocasiones cuando se firmaba un pacto, dependiendo también de qué tipo de pacto, eso era lo que hacía: se sacrificaban animales, se ponían en dos hileras y los involucrados en el pacto caminaban por entre esas dos hileras de animales sacrificados, ¿sí? En la ocasión de Abraham, solo él vio no, una humadera, que quiere decir Dios no solo era el que estaba firmando el pacto, sino que ese pacto
era incondicional, o sea, Dios lo iba a hacer así, la otra parte no hubiese estado involucrada. ¿Sí? Entonces, esta es una palabra que, repito, se utiliza también para ello, lo cual nos hace a nosotros comprender, ¿sí?, que en este sentido, Jesús también cuando él vino, si bien es cierto, vino por su pueblo Israel, pero lamentablemente Israel le dio la espalda, ¿no? Entonces Jesús también hizo un pacto con muchos, en este caso se refiere a los gentiles, y si usted también recuerda, si bien es cierto, algunos judíos aceptaron a Jesús como su Salvador y también se unieron a iglesias del Señor, pero por lo general este nuevo pacto más es con personas que no necesariamente son judías, ¿sí? En términos muy generales, muy globales. ¿Verdad? Entonces, eso es a lo que también se refiere aquí. Y lo decía lo primero. Y lo segundo es que dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, si también pudiésemos verlo de esta manera, ¿sí? O sea, esta muerte no tenía como beneficio a Jesús, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, también, sí, bueno, en todo caso, permítame decir esto, quien se beneficiaba con esta muerte éramos todos nosotros, ¿sí? También en él no había culpa, ¿sí? No había en realidad una razón justificada como para que se le quite la vida a él. Sabemos que si hubo culpa, fue la nuestra, y él cargó con nuestros pecados. Así que, cierto, no por sí. Y fue tan difícil esta situación que recuerde a un Jesús estando allí en la cruz, dijo, Padre, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? No, Eloí en todo caso, Dios mío, disculpe, ¿por qué me has abandonado? Así que, o sea, la cruz en sí, en nada nosotros podríamos decir beneficiaba a Jesús, gracias al Padre que ciertamente sí lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Por esa su obediencia. Pero Jesús no lo estaba haciendo por él, Jesús lo estuvo haciendo por cada uno de nosotros. Y qué triste, ¿verdad? Que Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a darnos por Él. Necesitamos en verdad reflexionar más al respecto. Ojalá que a usted no caiga en la vanidad, no caiga en la vanagloria, sino que ojalá usted y yo estemos dispuestos a dar nuestras vidas también si es necesario por Jesús a través de la obediencia, a través de la sumisión, a través de la rendición, ¿sí? Entonces, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y luego se habla, ¿sí? Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A ver, déjeme hacerle esta pregunta y ojalá que hayan respuestas. ¿Acaso no es cierto que cuando terminó la cautividad babilónica, se les envió al pueblo judío de regreso a su tierra con el propósito de edificar templo y de edificar ciudad? Sí, que dicho sea de paso, debe haber sido emocionante para Daniel, ¿no? Escuchar ello, que cierto, o sea, se iba a reconstruir, se iba a reconstruir Jerusalén. Pero en esta misma ocasión, también el ángel está diciendo, pero esto va a destruirse de nuevo, ¿sí? O sea, va a ser destruido nuevamente. Y claro, Daniel ya con esto de las semanas, supongo que ya había sacado su cuenta de, para entonces yo no voy a estar acá, ¿no? No voy a estar. Y no que lo haya alegrado, porque ¿qué profeta acaso no quiso poder disfrutar
del ministerio del Mesías. ¿Sí? Entonces acá con todo esto, si es que Daniel entendía todo ello, él estaba sacando su cuenta, no, esto ya no es para mí para disfrutar, ¿no? Hablando del Mesías, esto no de la destrucción del el templo. Entonces, eso es lo que ocurre. Sin embargo, entiéndase lo siguiente, ¿sí? Sin embargo, entiéndase lo siguiente. Que si bien es cierto, estamos hablando de después de la semana 69, ¿sí? Parece que va, o parece aquí, y no es que parece, sino definitivamente, existe un gran paréntesis de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. A ver, después de las 7 primeras semanas, rápidamente se comienza a contabilizar las segundas o las también el segundo grupo de 69, perdón, de 62 semanas, ¿correcto? Seguido, da la impresión. ¿Sí? Pero cuando hablamos de el tiempo entre la semana 69 y la semana 70, ¿sí? Para su cumplimiento, hay una gran brecha de tiempo. ¿Sí? Hay una gran brecha de tiempo. Sin ir muy lejos, mire usted, se habla de que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. No, hay diferentes versiones también a qué puede referirse. Algunos dicen, no, este es Antíoco, sí, y todo ello, pero aquí estamos hablando de tiempo después de la muerte del Mesías. ¿Sí? Por lo tanto, no pudo haber sido, creo yo, Antíoco, porque Antíoco, hemos hablado, posiblemente fue un prototipo de Jesús, pero que vivió antes de Jesús, ¿no? Pero esto ya es después de Jesús. Y literalmente, sí, entiéndase, Jerusalén y el templo fueron destruidos. Y destruidos como ciudad a nada, como templo también a nada. ¿Sí? Definitivamente esto es lo que ocurrió y Jesús también lo habló y Jesús lo dijo. Vamos a ver algunos versículos, ¿sí? ¿Quién da lectura, por favor, a Lucas capítulo 21, versículo 24? ¿Sí? Lucas 21, 24. ¿Sí? También alguien que busque Mateo 23, 38 y Mateo 24, 2. ¿Quién dijo yo con Lucas 21? Hermana Giovanna, por favor, entonces, dale. Ya. Lucas 21, 24. Así es. Ya. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias, ¿no? Está hablando, caerá a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada, ¿sí? Hollada es puesto a cenizas, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Mateo, ¿quién dijo yo? Yo, pastor. Por favor. Mateo 23, 38, ¿verdad? Correcto. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Muchas gracias, hermana. Y Mateo 24, 2. ¿Quién dijo yo para la lectura de este No, versículo? pastor. Hermana Margarita. Sí, Ok. dice, respondiendo él les dijo, disculpe, respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, Jesús
definitivamente entendía todas las profecías. Y si bien es cierto lo que Jesús estaba diciendo, no tenía sentido para ese momento, después de ver tremendo templo, tremenda construcción, después de ver también tan sólida ciudad, cierto, no era un pueblo independiente, estaba bajo el dominio de Roma, pero gozaban, sí, ellos, estos los judíos, de ciertas libertades, llamémosle así, que le brindaba a Roma. Así que el que Jesús diga, no, esto va a desaparecer, o sea, no va a haber no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús estaba profetizando algo que ya había sido profetizado en Daniel. ¿Sí? En el año 70 después de Cristo, llegó Tito, ¿sí? Un alto mando de Roma. No era el César, llegó a ser César después. Sí, llegó a ser César. Pero cuando va a Roma, no era César. ¿Sí? Y un comandante fue y llega casualmente con el propósito de derrotar a los judíos que ya habían estado después de, bueno, desde mucho tiempo, aún antes de Cristo, ¿no? Haciendo revueltas, ¿no? Contra los romanos hasta que ya en el año, me parece que es 64 en adelante, que comienzan ellos también a hacer revueltas más fuertes y se le envía a Tito. Y decía, dicho sea de paso, la última batalla que ya significó la derrota de los judíos fue en un lugar llamado Masada, ¿sí? Que en tiempos bíblicos era casa de verano de Herodes, si es que no me equivoco, y estaba muy en alto y los judíos, ¿sí? Llegaron a entrancarse allí y como estaba muy en alto, entonces les era más fácil defenderse a aquellos que estaban más abajo. Pero los romanos eran tan fuertes y eran tan sólidos, tan hábiles, que ellos edificaron una rampa de tierra, ¿sí? Para que puedan ellos subir hacia donde estaban los judíos. Y es allí donde fueron vencidos ya en la última batalla fuerte. Algo interesante simplemente para que usted sepa esto, honestamente no lo he verificado, pero se me dijo que los militares judíos hoy en día o israelíes hoy en día, no sé si todos o algunas de las fuerzas, cuando ellos juran como militares, juran casualmente en Masada. O sea, hay un fuerte allí, ¿no? Un fuerte en Masada. Y una de las cosas que dicen cuando juran como militares es nunca más. ¿Sí? O sea, no va a haber otro Masada. Eso es lo que ellos, por eso es por lo que ellos juran. No va a haber otro Masada como lo que ocurrió en el 70, ¿no? Después de Cristo. Entonces, esto es cierto, fue muy literal, ¿sí? Quizás decía la gente cuando Jesús hablaba, no va a quedar piedra sobre piedra, o bien decían, este no sabe lo que habla, o está hablando en un lenguaje figurado, ¿no? Pero no pensaban que estaba siendo literal. Y lo que Jesús dijo sí fue literal. Sí llegó a destruirse, ¿sí? Jerusalén y el templo, porque los romanos pensaban que quizás existía oro en el templo de Jerusalén en ese entonces, lo cual no hubo mucho, pero le levantaron piedra sobre piedra, no dejaron nada, ¿sí? No dejaron nada. Pero algo interesante también, bueno, no sé, alguna pregunta hasta aquí, hermanos, alguien con alguna pregunta o algo que quisiera agregar. ¿Alguna pregunta?
Algo que quisiera mencionar en todo caso acá es lo que se leyó en Lucas 21-24. Giovanna, fuiste tú la que lo leyó. ¿Podrías leerlo nuevamente y hacerlo bien, pero bien lento, al punto que parezca en cámara lenta? No, no tanto tampoco, ¿no? Pero sí, sí, por favor, le das lectura. Porque aquí se va, y preste atención a lo que se dice de los gentiles. ¿Sí? Presta atención a lo que se dice de los gentiles. Dale, hermana. Ya. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien, gracias. Dije y mencioné que entre la semana 69 y la semana 70 hay un paréntesis. ¿Sí? O sea, que el cumplimiento de la semana 70 no es allí nada más, ni bien terminaba la semana 69. Hay un paréntesis de tiempo. ¿Cuánto va a durar ese paréntesis? Nadie lo sabe. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese paréntesis de tiempo? Número uno, ya hemos hablado, ¿se acuerda que mencioné que se dice del Mesías, le quitarán la vida, y hablé de un nuevo pacto? Sí, que la palabra se usa también para sacrificios cuando se cumple un nuevo pacto. Y mencioné que ese pacto posiblemente se refiera al pacto con, o esa muerte también, incluía a los gentiles, ¿no? En el cual Jesús incluía a los gentiles, nosotros, ¿no? Todas las iglesias, ¿no? Todos los hermanos creyentes, miembros de las iglesias de Jesucristo. Entienda usted ello. Y que dice también al final de ese versículo que leyó hermana Giovanna, 21-24, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí? ¿Cuándo es que se van a cumplir o se irá a cumplir ese tiempo? Bueno, en términos muy generales, sin entrar en detalles, posiblemente cuando venga a Jesús o el anticristo, ¿no? También puede ser, ¿no? Porque ¿cuándo es que se cumple esto? Bueno, esto es, cuando termina este paréntesis, comienza la semana 70 y sabemos que la semana 70 comienza con el anticristo. Sí me estoy dejando entender. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quizás quisiera expresar. ¿Alguien? Hermano pastor. Sí, hermano. Ya que se mencionó esto, que hasta el tiempo de los gentiles se cumpla, me sonó hace mucho tiempo cuando estuve leyendo Romanos, hablaba algo así, me parece en el 11, ¿no? Claro que sí. Capítulo 11, versículos 25 y 26, ya que te ofreciste a darle lectura, hermano Miguelito, te agradecemos por ello. Capítulo 11, versículos 25 y 26. Así, a ver. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Muchas gracias. Entonces, nuevamente aquí esto de la plenitud de los gentiles, pero tiene que ver con Israel, una Israel que endureció su corazón y que rechazó al Mesías. Sí, pero lo que Pablo le dice a la iglesia en Roma, que recuerde, sí, estamos hablando de una iglesia gentil, aunque sí existían también miembros judíos, le dice a la iglesia, o sea, no se le suba los humos, hermano, ¿no? Eso es lo que dice en el versículo 25, no se le suba los humos, ¿sí? Porque entienda que, o sea, esto también está profetizado, pero ese tiempo se va a acabar, ¿no? Ese tiempo también se va a acabar. ¿Sí? Entonces, cierto, a eso es a lo que posiblemente, o creemos, o creo, ¿no? Se refiere estos versículos. ¿Alguna pregunta, algo más, Miguelito, agregar?
En realidad quería saber si tenían alguna relación eso, ¿no? Eso. Definitivamente que sí, definitivamente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algo que quisiera agregar? ¿No? Regresando entonces al versículo 26, ¿no? Dice, y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recuerde usted que la idea aquí es que Jerusalén siempre va a ser un lugar conflictivo. Ahora, o sea, eso es lo que estaba diciendo aquí el ángel, ¿sí? Estamos hablando de en qué años escribió esto, 500 antes de Cristo, y mire usted, está hablando de Jerusalén aún hasta después de Cristo, ¿sí? Y está diciendo, lamentablemente, esto va a ser un polvorín, ¿sí? Y sabemos que Jerusalén lo es, ¿no? Aún hoy en día lo es, o sea, siempre es un lugar conflictivo, ¿no? En la ciudad misma de Jerusalén se entiende que uno puede cruzar una pista y ya la pista o la calle y ya está en otra nación, ¿no? Entonces, hay partes que pertenecen a diferentes naciones, ¿no? O nación en todo caso. Así que sí se refiere a que sus conflictos en esta tierra no van a acabar sino hasta cuando se termine pues este tiempo de los gentiles, ¿sí? Y cierto, se menciona también, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, mire lo que dice aquí, versículo 27, ¿no? Y por otra semana, ¿qué semana es esta? Esta es la semana 70, ¿sí? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, a ver, vamos leyendo todo este versículo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí nada más. ¿De quién posiblemente esté hablando? Bueno, cierto, de aquella persona o ser de quien Antíoco fue el prototipo, ¿no? Y posiblemente sí estemos hablando, es que posiblemente, claro, les dije, vamos a tratar de estudiar esto sin necesariamente apoyarnos en Apocalipsis, difícil de no hacerlo, porque sí, todo esto nos apunta a nosotros a hablar del anticristo, ¿no? Del anticristo, ¿sí? Pero algo al comienzo de este versículo dice, y por otra semana, dice, confirmará el pacto, ¿sí? Con muchos. Esta palabra confirmar es una palabra que también puede significar hacer algo con fuerza. No siempre, sí, no siempre significa hacer algo con fuerza. O sea, lo que quiero llegar es que aquel que sea el anticristo, sí, de hecho que va a tener que ser una persona muy hábil, muy diplomática, ¿no? Porque, mire, entre otras cosas, se dice a la mitad de este versículo, dice después, perdón, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, lo cual quiere decir que cuando él llegue, ¿sí? Se va a construir el templo de Jerusalén, o sea, va a estar construido el templo, se va a construir, perdón, el templo de Jerusalén, ¿sí? Porque dice, y se va a reactivar también, porque dice a la mitad de la semana, pum, eso se va a acabar. ¿No es así? Ahora, la pregunta es, ¿sabe usted qué cosa está construido en el mismo lugar donde se piensa el templo fue construido? Las mesas arriba. ¿Perdón?
Están construidas las mezquitas. Hermana Jessica, no sé si estás con él nuevamente. Parece que están construidas las mezquitas en ese lugar. La mezquita, sí, la mezquita del tío Omar, ¿no? Así como hay una estatuilla del tío Oscar, ¿no? Del Oscar que hay, ¿no? También hay una, así, una mezquita del tío Omar. Cierto, ¿no? Esto le pertenece a los musulmanes. Es el tercer templo más importante, entiendo, de los musulmanes. A ver, la primera es, ¿cómo se llama esta? ¿Alguien se acuerda? La Meca, ¿no? ¿La Meca es? Sí, ¿alguien se acuerda? Creo que sí. ¿Perdón? ¿Suena Parece correcto? que sí. Ok. Este es el tercer templo en importancia de los musulmanes. Y se entiende, sí, algo bastante interesante, que hoy por hoy, escuche usted, sí, hoy por hoy hay quizás 1.700 millones de personas que profesan la religión musulmana en el mundo. Preste atención a ese número, ¿sí? 1.700 millones. ¿Sabe cuántos judíos hay en el mundo? O sea, no solo no en Jerusalén. ¿Sabe cuántos judíos? Hay 14.5 millones de judíos repartidos por todo el mundo. Si nota la diferencia en cuanto a cantidades de musulmanes en el mundo y judíos en el mundo. Y repito el número. De musulmanes hay, se dice, 1.700 millones de personas que profesan la religión musulmana en el mundo. Judíos, 14.5 millones en el mundo, o sea, repartidos en el mundo, no solo allí en Palestina. Así que definitivamente los musulmanes serían más fuertes. O sea, en un conflicto, ¿sí? En un conflicto, simplemente viendo los números, no viendo quién está detrás de cada quien, ¿no? Sabemos que Dios está detrás del pueblo israelita, pero viendo números nada más. O sea, ¿qué sería? ¿Cuántos musulmanes para cada judío? ¿No? Es un pleito. A ver, ¿quién hace números? Alguien que haga números. De 17 millones. No, perdón, dije 1.700 millones. 1.700, es bastante, ¿no? Contra 14.5 millones. ¿Como 100 para cada uno? 100 para cada uno. ¿Perdón? 117 Millones. 117, ¿no? 117 contra 1. O sea, básicamente eso es lo que estamos hablando, ¿no? Así que no es una tarea fácil. Ya lo que quiero llegar no es una tarea fácil. Y el anticristo va a llegar y obviamente va a poder lograr eso, ¿sí? Va a poder en forma diplomática, pero a la vez también con mucha fuerza, ¿sí? Esa es la idea acá, lograr no solo de que se edifique el templo, sino que la gente también esté cómoda con él. ¿Sí? Cuando se habla acá en el versículo 27, confirmará el pacto con muchos, obviamente uno piensa en el pacto judío, pero el pacto judío, cierto, era con el pueblo de Israel, el antiguo pacto era con el pueblo de Israel, pero también parece que está incluyendo a otras naciones cuando se refiere a muchos. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿No? Como que si el judaísmo en ese entonces vaya a crecer a niveles mundiales, no lo sé, ¿sí? Pero que este hombre va a poder lograr hacer un pacto con todos, ¿sí? Con todos, que son los muchos ante esta situación. Vamos a detenernos ahí.
sí, en estos momentos, en esta oportunidad, pero antes de hacerlo, ¿alguna pregunta o algo que quisieran agregar? Pastor Percy, no me quedó muy interesado. El anticristo va a ser el que va a pactar contra todos para que se pueda construir el templo en lugar de donde está la mezquita. ¿Eso quiso decir? Correcto, correcto. Va a tener que hacer eso, ¿no? En forma diplomática y hasta forzada, ¿sí? Porque eso es lo que esta palabra expresa, ¿no? Cuando habla de confirmar, expresa a la fuerza también. No solo a la fuerza, pero sí expresa a la fuerza. ¿Algo más o alguien más? ¿Algo más o alguien más? Ok. Hermano, Adelante. pero si los judíos, bueno, en este caso se construye el templo, ¿lo harían con la misma intención pensando como si tienen pacto con Dios y ya no lo tendrían en realidad? ¿Solo sería como un rito, algo así? Correcto, claro que sí. Porque recuerda que, bueno, ellos van a pensar que están en ese pacto, pero no, o sea, ellos más bien abandonaron ese pacto. Para ellos el anticristo es el Mesías, ¿no? Esperado, como nación esto es, ¿no? Entonces, claro, ellos van a pensar que están haciendo las cosas bien, conforme a su Dios ya sería, ¿no? Pero definitivamente no lo están haciendo. No lo están haciendo. ¿Algo más o alguien más? Y simplemente para terminar, en razón a que muchos hablan, o se habla, es que es mucho, se habla de ese paréntesis del tiempo de los gentiles, quizás muchos también piensen que por esa razón, cuando venga Cristo a las nubes, lo va a hacer antes de esta semana 70, ¿no? Al comienzo, en todo caso, de la semana 70. Pero no hay en lo que veo, ¿sí? Simplemente nadie sabe. Eso, vean, o sea, ¿cuándo es que la iglesia va a ser raptada? Jesús dijo, no se sabe, no se sabe. ¿Ok? Es la mejor, creo yo, respuesta que se puede dar. Vamos teniendo una oración, hermanos. Recuerden, necesitamos tener una pequeña sesión. Sí, así que por favor los hermanos miembros, si se quedan, los hermanos no miembros podrían acompañarnos sin duda, pero recuerden que no tienen ni voz ni voto. En otras palabras, no pesan. Sí, no. No, pero pueden acompañarnos sin caso de ser, ¿ok? Pero si en caso prefieren retirarse también lo entenderíamos. Vamos a despedirnos en oración y que entendamos, sí, qué increíble nuestro Dios y los detalles, sí, que Él sabe, entiende respecto a las cosas que van a suceder. Hermano Eduardo, ¿podrías dirigirnos en esta oración, por favor? Hermano, tu reverencia, amado Padre, te agradecemos, Señor, por este día que está transcurriendo, donde el Señor nos ha dado la tranquilidad, nos da, Señor, la paciencia y la esperanza, Señor, en ti. Te pido, Padre Celestial, que siempre en nuestro corazón estén dispuestos, Señor, a tu palabra, a tu enseñanza, para poder ser tu testimonio ante las personas que nos rodean. Damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por a nuestro pastor. Todo te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, en estos momentos, si por favor alguien pudiese ayudar tomando notas para ayudar a Secretaría, sí, que hermana Merly, si estás ahí, por favor nos puedes ayudar también en ello. La comisión protocolar de la iglesia que está tratando de ver lo relacionado con la habilitación de lugar llamado La Glorieta, ya en la propiedad de la asociación, desea
así la comisión desea recomendar algo a la Iglesia